presencia. Cada día quiero estar viviendo en tu presencia. Cada día levantarme al caminar y al acostarme en tu presencia. Quiero estar viviendo en tu presencia. Cada día quiero estar viviendo en tu presencia, llenándome de ti, de tu amor. Quiero vivir así. Oh mi Dios, sí, así quiero vivir. Oh Señor, sí, así quiero vivir. Oh Jesús, sí, así quiero vivir. Levantar tus manos ahí donde estás, ahí con todo tu corazón. Ese es el momento, y el momento debe ser las 24 horas del día, hermanos. Padre bendito, en el todopoderoso nombre de Jesús, como manda tu palabra, nos hemos congregado, papá, con un propósito grande de alabarte, de adorarte, de bendecirte, mi Rey. Y por eso es que es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro gran libertador, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro bendito Dios, nuestro Señor, es que venimos esta mañana delante de ti, agradecidos contigo, papá, por todo, mi Rey, hasta por las dolencias que tenemos, porque tú tienes un propósito en medio de esas dolencias para nuestra vida, Señor. Estamos en tu proceso, maravilloso Dios. El día que lo entendemos, entendemos que cada uno de tus hijos lleva un proceso de acuerdo a tu plan. Precioso Dios, no nos podemos escapar de tu proceso, papi lindo. El día que lo entendemos, ese día descansamos, reposamos. Ya no nos afligimos. Precioso Dios. Perdónanos, papi lindo, porque aún sabiendo las cosas, Señor, no las hemos atendido, no te hemos obedecido a ti. Perdónanos de corazón y ayúdanos a corregir, papá, en el nombre de Jesús. Sé tú en nuestra vida. Nos negamos a ser nosotros, papá. Queremos que te oigan y que te vean a ti a través de nosotros. Tenemos que ser portadores de tu gracia. Tenemos que mostrar la libertad que tú has traído a nuestra vida, Señor. Y por eso es que nuestra vida te adora, te honra a cada momento, Señor. Ya dijimos que no son cánticos tan solo para ti, Señor. Es una vida para ti, mi Rey precioso. Eres maravilloso, eres precioso, eres grandioso. Y como no dudamos, Señor, que este mundo es un mundo hostil, seremos tentados en cualquier momento, Padre bendito. Pero tu palabra, tu presencia nos ayudará a resistir, mi Rey precioso, y a vencer cualquier tentación. Eres grande, eres maravilloso. Por favor, no te apartes de nosotros, Señor. Tú lo prometiste. Dice tu palabra que tú estarías hasta el último momento, hasta el fin de la era, dice. Precioso Dios. Eres grande, mi Rey. Te amamos, Señor. Bendícenos, papá. Prospéranos. Especialmente en esa parte interna en la que se reflejará en nuestra parte externa. Gracias, Señor. Hoy bendecimos a tu iglesia, Señor. Bendecimos a tu pueblo Israel. Y bendecimos en Guatemala, bendecimos a todas las naciones de la tierra. Precioso Dios. Y especialmente bendecimos a nuestros ministerios El Libertador y Gran Cosecha, a nuestra congregación, a cada familia acá congregada. La bendecimos, bendícela tú, precioso Dios.
Te amamos, mi Rey. En la Bendito primera carta a seas. los Corintios, en el capítulo 11 y versículo 23, para recordar justamente esa cena que cuando nuestro papi lindo, nuestro Cristo de la gloria, estaba a punto de ir a la cruz a derramar su sangre para rescatarnos a todos nosotros, Él convidó a la cena con propósito firme de hacerle entender a su iglesia, a sus hijos. En ese momentito pues la iglesia todavía no está formada, hermanos, porque esa se conforma el día de Pentecostés. Pero digamos que ahí están los discípulos de Él, a quienes Él quiere hacerles entender verdaderamente lo que conlleva compartir verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor, hermanos. Esto no es un ritual que nos lleva a que creamos que el vino que tomaremos y la galleta que comeremos, tanto la sangre como el cuerpo del Señor, es solo una ilustración de lo que Él quería que nosotros entendiéramos que pasaría cuando realmente Jesucristo esté en nuestra vida, hermano. Aquí estamos, hermanos, en el momento en que yo los estoy invitando a que, doblando nuestra cerviz, nos pongamos a cuenta con nuestro papi lindo. Y no se olvide que ponerse a cuenta con nuestro Padre bendito implica ponerse a cuenta con las personas, aquellas que en alguna forma hemos lastimado, o a veces sin darnos cuenta pudimos causar realmente una herida en ellos por algo que hicimos o algo que dijimos. Y entonces lo procedente es que nos acercamos y aprendamos a pedir perdón de corazón, hermano. ¿Qué le cuesta a la humanidad pedir perdón? El gran problema es que sin perdón tampoco tenemos perdón nosotros. Eso dice la palabra. Precioso Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermano. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Tomemos, hermanos, en el nombre de Jesús. Ahora hágala a un ladito y dele gracias a nuestro papi lindo. Dígale: gracias, papá. Gracias por tu sangre y tus heridas, por esa corona de espinas que padeciste tú por mí. Gracias por amarme así y por entregarte así. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Yo voy a invitar a nuestro hermano consiervo, nuestro hermano César Barrientos Guardado. Él tiene el consejo de la palabra este día, hermanos. La gloria sea para nuestro papá. Buenos días nuevamente, hermanos. Siempre dándole las gracias a nuestro Señor por permitirme estar una vez más acá. Créanme que si por mí fuera yo no estuviera acá. A mí no me gusta, pero como no soy yo, es el Espíritu que nos mueve, hermanos. Entonces estoy aquí para darles un mensaje venido de parte del Señor, y quiero que le prestemos mucha atención, hermanos, al mensaje que tenemos para hoy. Es un mensaje fuerte, es un mensaje duro, pero es lo que está pasando con mucha iglesia en la actualidad. Y a esto es lo que nos manda el Señor, a seguir recordando, a seguir exhortando, a seguir hablándoles, para que su iglesia no se pierda, para que su iglesia no se desvíe, porque la iglesia no ha sido llamada a nada de eso, hermanos. Entonces vamos a dar inicio y vamos a confesar, hermanos, lo que hemos creído en nuestra congregación. Entonces vamos a decir: Hoy estudiaré la palabra de Dios, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén.
Amén. Entonces, hermanos, seguimos en la línea del símil, de la comparación con cosas que hemos vivido, con cosas que hemos visto. Y vamos a empezar diciendo que muchas veces solemos distraernos a tal punto que teniendo algo en la mano no sabemos dónde está. Y decimos, pero ¿dónde lo dejé? ¿Pero qué lo hice? Y lo buscamos, y lo buscamos, y lo buscamos. Y no nos damos cuenta que lo tenemos en la mano, que lo tenemos en la oreja, que está en nuestro pantalón. Yo recuerdo, hermanos, una vez que estaba buscando un zapato y yo recordaba haberlo visto hace poco tiempo, pero de un rato a otro desapareció el zapato. No estaba ni en la cama, no estaba ni en el mueble, no estaba en ningún lugar. Y en mi mente yo dije, ¿a qué lugares he ido hace un rato para ir a ver si están en esos lugares? Entonces me fui al cuarto, me fui a la cocina, me fui al baño, busqué en los muebles, en los roperos. Y después como de 5 minutos, hermanos, me doy cuenta que lo tenía en la mano. Y fue como, bueno, ¿cómo no me di cuenta si el zapato pesa, si el zapato no es invisible? Entonces era tanta la distracción que había en ese momento que ni siquiera me di cuenta. Mi cerebro como que borró el zapato de mi mano y yo no lo encontraba, hermanos. Yo con eso me fui a los extremos, hermanos, pero como les decía, lo más real, lo más común es que tengamos un lápiz, un lapicero en la oreja y no nos demos cuenta y lo estemos buscando y buscando y lo tengamos ahí. Las llaves en el pantalón y como les decía, no lo encontramos, hermanos, aunque lo tengamos a simple vista. Yo creo, hermanos, que también todos los de aquí conocemos el proceso de metamorfosis, el proceso de cambio, si lo podemos llamar de esa manera, en el que una especie termina convirtiéndose en algo completamente diferente a lo que era. Ese animal sufre ese cambio, sufre esa transformación, y tenemos como ejemplo lo de la oruga y la mariposa. Tenemos como ejemplo el renacuajo y el sapo, y entre muchos otros más que podemos encontrar. Yo ayer que estaba realizando el tema le preguntaba al Señor si es este el tema, si es esto lo que le quiere decir a la iglesia, y Él me decía, sí es eso, pero también es otra cosa, también es algo más, porque si con ese algo más, si la iglesia no lo tiene, entonces ese otro tema el cual querías o el cual te invito a tratar no se puede dar. Entonces, hermano, nuestro Señor el día de hoy me llama a hacerles una pregunta, y es: iglesia, ¿dónde está mi espíritu? ¿Dónde está mi espíritu? ¿Qué has hecho con mi espíritu? ¿Dónde dejaste a mi espíritu? ¿Has cuidado a mi espíritu o has descuidado a mi espíritu? Donde habita mi espíritu es un lugar digno, es un lugar donde puede habitar mi espíritu, o no lo es. ¿O acaso se te olvidó o ya no recuerdas que eres templo del Espíritu Santo? Vamos a comenzar, hermanos, con esa cita que nos recuerda eso. Primera de Corintios, en su capítulo 6 y versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Entonces, hermanos, como les comentaba, hermanos, el Señor me decía, la iglesia tiene que oír ambos. El otro tema que el Señor me había regalado y que se hizo uno con el del día de hoy es sobre, y lo vamos a tratar en un ratito, que la iglesia, o que mucha iglesia sí ha sido transformada, pero ha sido transformada de una manera equivocada.
ha sido transformada en algo que no viene de Dios, en una transformación que es propiamente carnal, propiamente humana. Y entonces por eso la pregunta, hermanos, ¿dónde está mi espíritu? Porque si el espíritu no está en la iglesia, si el espíritu no habita en la iglesia, si el espíritu no está establecido en la iglesia, entonces ¿cómo va a existir esa verdadera transformación que nuestro Señor quiere para la iglesia? Y tal vez algunos dirán, bueno, ¿y esto qué tiene de fuerte? ¿Qué tiene de duro? A mí no me parece un tema duro. Entonces pongámosle ojo, hermanos, porque si creemos eso, tenemos que ver si verdaderamente el Espíritu está en cada uno de nosotros y logramos oír la voz de Dios. Porque si viene una persona y le dice, bueno, usted no sirve para nada, ¿cómo se va a sentir esa persona? Esa persona se va a sentir mal, se va a sentir triste por ese comentario que le hicieron. Entonces, si viene el Señor y nos dice, ¿dónde está mi espíritu? Es porque el Señor no está viendo el espíritu en su iglesia. Entonces, preocupémonos un poco, hermanos, por esto que nuestro Señor nos está diciendo una vez más. Mi iglesia necesita una transformación y necesita tener ese cambio en su vida. Pero si el espíritu no está, hermanos, no vamos a poder ser transformados. El Señor me decía que la iglesia en estos tiempos finales está actuando igual que el pueblo de Israel cuando quería entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel quería ver esa promesa, quería entrar a la tierra prometida, pero al mismo tiempo el pueblo de Israel quería hacer su propia voluntad. El pueblo de Israel quería hacer lo que quisieran, querían seguir sus propios deseos, incluso querían tener sus propios dioses u otros dioses aparte de nuestro Señor. Y entonces el Señor me decía, se está repitiendo lo mismo con mi iglesia. Mi pueblo, ese pueblo escogido que yo tengo, y mi iglesia ahora son los mismos. Pareciera que no cambian, que no hay cambio, que no hay transformación, que no hay movimiento del Espíritu, que el Espíritu pareciera que, aunque esté en ellos, no les habla, pero la realidad es que el Espíritu está tan pequeño en la iglesia, que la iglesia ya no lo alcanza a oír, como les comentaba, ya no alcanza a ver lo que nuestro Señor quiere, ya no alcanza a oír lo que nuestro Señor quiere. Ahí mismo, hermanos, en Gálatas, no sé si estamos en Gálatas, pero si no, vamos a ir a Gálatas en el capítulo 5 y versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis al Espíritu. Entonces, hermanos, la iglesia en estos tiempos, la iglesia en esta temporada, vamos a llamarlo de esa manera, anda tan distraída, la iglesia anda tan desenfocada, que incluso teniendo a Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros, no hacemos, hermanos, lo que nuestro Señor nos ha mandado hacer. Hay tanta misericordia, hermanos, que aunque el Espíritu esté como pábilo humeante, el Espíritu esté pequeñito ahí, es tanta la misericordia que nuestro Señor quiere, o que nuestro Señor tiene, que nos habla todavía con eso, aún nos dice todavía con eso, aún nos muestra todavía, pero la iglesia, hermanos, en ningún momento se da cuenta o no se quiere dar cuenta que nuestro Señor está hablando. Nuestro Señor quiere que corrijamos, nuestro Señor quiere que ya no caminemos en nuestras propias fuerzas, nuestro Señor quiere que ya empecemos con esa ruta nueva, hermanos, con ese cambio de vida. Porque la iglesia pareciera que sigue haciendo lo mismo, no hay cambio, no hay nada, hermanos. Cuando el Espíritu, hermanos, está, el Espíritu por sí solo se va a mostrar y van a haber pruebas, van a haber evidencias que el Espíritu está ahí, hermanos. Entonces, es ahora cuando se le hace nuevamente esta pregunta a la iglesia. ¿Muestra la iglesia esas pruebas de que el Espíritu está ahí?
muestra a la iglesia esas evidencias de que el Espíritu está en cada uno de nosotros. Y ahora pregúntense a cada uno de ustedes, y si quieren cierren sus ojos, si quieren doblen su cerviz, quédense ahí como están, pero pregúntense cuáles son las pruebas o cuáles son las evidencias que muestran que el Espíritu de Dios está verdaderamente establecido en mi vida. Yo los invito, hermanos, háganlo. ¿Cuáles son esas evidencias que nosotros como hijos deberíamos estar mostrando de que el Espíritu verdaderamente está en nosotros? Como su respuesta va a ser, porque vengo a la iglesia, sí, pero no. O lee la palabra, sí, pero no. Ora, sí, pero no. Entonces, ¿qué es? Son los frutos, hermanos. Son los frutos que se van a presentar en la iglesia cuando el Espíritu está verdaderamente establecido. Ese fruto, hermanos, que ha brotado como consecuencia de que verdaderamente hemos sido transformados. Ese fruto que se va a mostrar como consecuencia de que verdaderamente hemos sido cambiados por el Espíritu de nuestro Señor. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que dice en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, en su capítulo 32 y versículo 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor, hermanos? Hasta que el Espíritu Santo llegue a nosotros, hasta que el Espíritu Santo se establezca verdaderamente en nosotros, lo que alguna vez era desierto, lo que alguna vez no servía, lo que alguna vez era muerto, en lo que alguna vez no se podía poner ni una semilla porque se secaba, ahora va a estar vivo, ahora se va a convertir en esa tierra fértil. Ahora eso que antes era muerto va a pasar a vida, y como consecuencia de que pasa vida va a haber fruto. Ya no se va a morir la semillita, sino que esa semillita poco a poco va a empezar a crecer y a crecer y a crecer, y se va a convertir en un árbol que va a dar esos frutos deseados. Pero lo maravilloso que dice acá la palabra, que no va a ser solo un arbolito, sino que va a ser un bosque entero, hermanos. Van a haber muchos frutos, y los frutos se van a seguir viendo y se van a seguir viendo, y van a pasar los años, y los frutos y los frutos y los frutos van a seguir. ¿Entienden el símil, hermanos, o no lo entienden? Entonces, hermanos, siempre ahí en Isaías, en su capítulo 32 y versículo 16, dice: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, hermanos? Que donde no está el Espíritu, hermanos, hay juicio, hay condenación, hay muerte. Dice la palabra: y habitará el juicio en el desierto. Habitará el juicio en aquello que estaba muerto. Habitará el juicio en la carne. Habitará el juicio en la humanidad que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque ellos están muertos en delitos y en pecados, hermanos. ¿Y qué es lo que trae el pecado? Trae muerte, trae condenación. No de parte de Dios, hermanos, sino por parte del propio ser humano, porque así lo decide. Pero donde está el Espíritu, ¿qué es lo que dice, hermanos? Va a morar la justicia de Dios. Como les decía, hermanos, hay que tener claro, y también lo mencionaba en otra oportunidad, que nosotros no somos marionetas de Dios. Nosotros no somos robots programados para hacer lo que Dios nos mande a hacer, sino que todo va a ser por decisión propia, hermanos. Todo va a ser por disposición, por la disposición que va a haber en cada uno de nosotros, por la disposición que va a haber en nuestros corazones. Eso va a depender de qué tanto nosotros amamos a Dios. Va a depender de que si queremos hacer cumplir la voluntad y el propósito del Señor en nuestras vidas. Porque el Señor, hermano, nos va a decir: es para allá, o es para acá, o no, por aquí no es, sino que es para atrás. Pero en algún momento, como decía nuestro pastor Milton, pero por ahí me duele, pero por ahí me lastima, pero por ahí no quiero pasar, pero por ahí voy a ser humillado. Va a ser decisión de cada uno de nosotros como su iglesia, hermanos, de que hagamos o no la voluntad de nuestro Señor. ¿Y cómo vamos a lograr eso, hermanos? ¿Cómo vamos a lograr de que ya no seamos nosotros
los que digamos, ya no quiero, no puedo, me duele, sino que aunque nosotros sabemos que nos va a doler, aunque nosotros sabemos que vamos a ser humillados, aunque nosotros sabemos que vamos a ser lastimados, lo vamos a hacer por ese amor, por hacer esa voluntad, por hacer ese propósito, pero nosotros solo no lo vamos a lograr, hermanos. Y una vez más, el Espíritu en nosotros va a ser el que nos va a guiar a hacer todo eso. Va a ser el que nos va a dirigir, va a ser el que nos va a dar esas fuerzas que nosotros mismos no vamos a poder hacerlo, hermanos. Pero para poder, hermanos, llegar a ese punto, tiene que haber liberación, hermanos. Y ojo que aquí dije liberación. ¿Pero por qué? Esto seguramente es algo que ya se oyó en la prédica pasada, pero el Señor vuelve a repetirlo, porque nuevamente, hermanos, como el Espíritu está tan pequeño, como el Espíritu está como ese pavo humeante, aunque a la congregación, aunque a la iglesia se le dé una y otra y otra y otra y otra vez, en la iglesia pareciera que solo lo oye, o ni lo oye, sino que solo lo escucha. Y el escucharlo no es establecerlo, sino que hemos aprendido que el escucharlo es algo como que solo escuchamos los carros por ahí pasar, pero no le prestamos atención. El oír, hermanos, es establecer en el corazón las verdades. Vamos a ir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Lucas, en su capítulo 11, y vamos a leer el versículo 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y llama a otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, hermanos, tiene que haber esa liberación en la iglesia, pero esa liberación verdadera, hermanos. ¿Por qué? Porque en mucha iglesia, hermanos, todavía están habitando espíritus inmundos, todavía está habitando el reino de las tinieblas en mucha iglesia, y la iglesia ni siquiera se está dando cuenta de que todavía está habitando ahí. Dice la palabra que esos espíritus inmundos están habitando la casa. ¿Y qué es lo que pasa cuando los espíritus inmundos, hermanos, están en el ser humano? El Espíritu de Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos y el reino de las tinieblas no se pueden mezclar, hermanos. Una cosa y otra no se pueden mezclar. El aceite y el agua no se pueden mezclar. Son sustancias completamente diferentes. El reino de los cielos y el reino de las tinieblas son 2 reinos completamente diferentes que no se pueden mezclar, que no pueden compartir. La mitad es para el reino de los cielos, la mitad es para el reino de las tinieblas, con una mano en el mundo y un pie en la congregación, en la iglesia. Eso no funciona así, hermanos. Por eso dice el Señor que o fríos o calientes, porque tibios, hermanos, los vomitará de su boca. Entonces, cuando vuelve ese espíritu, hermanos, a la casa y no le encuentre solo barrida y adornada, sino ya encuentre a un habitante en esa casa que va a ser el Espíritu de nuestro Señor, es ahí donde va a haber esa liberación, hermanos, donde la persona va a lograr esa liberación. Y otra cosa, hermanos, que es bien importante, que el Espíritu tiene que habitar en nosotros. No solo tiene que quedarse como de hospedaje, no solo como visita, no solo como un amigo que llega un par de días y luego, bueno, ya estoy aquí, ya te visité, entonces me voy. El Espíritu tiene que habitar en cada uno de nosotros, hermanos. La habitación es permanente, el hospedaje, hermanos, es temporal, y el Espíritu de Dios quiere permanecer en cada uno de nosotros, pero el que permanezca no depende del Espíritu. Y nuevamente, hermanos, depende de la iglesia que eso pase. Entonces,
Está la conversión, hermanos, que es cuando aceptamos a nuestro Señor. Y si hay conversión, entonces va a haber una liberación, que es cuando se echan a los espíritus inmundos. Si hay una liberación y el espíritu mora, el espíritu habita en nosotros, entonces vamos a poder ser libres, hermanos, que es de lo que se habló y ya no voy a abundar mucho en eso. ¿Y qué es lo que hace el espíritu cuando llega a la vida del ser humano, hermanos? El espíritu va a transformar, y es la transformación otra de las cosas que la iglesia necesita. Y como les decía, hermanos, iniciando, es una transformación que glorifique a Dios, es una transformación que vaya en la dirección de Dios, porque mucha iglesia fue transformada, pero no fue transformada por algo que haya hecho el Espíritu, sino fue una transformación propia. Y nosotros vimos el ejemplo, o les decía sobre el ejemplo de la oruga y la mariposa, y eso es algo que hace el Espíritu. Nosotros miramos a una oruga, y hay unas orugas que de verdad, hermanos, a la vista no son bonitas, son feas, y tienen hasta pelos, entonces da un poquito más de cosa verlas. Pero cuando esa oruga se convierte en una mariposa, vemos que esa transformación que sufre es algo completamente que no se podría esperar. Que si no se conociera, nunca nosotros podríamos decir que esa mariposa viene de ese gusano tan feo, tan raro. Pero, hermanos, como les decía, eso es lo que hace el Espíritu del Señor. Toma eso feo, toma eso que no sirve, toma eso muerto y lo transforma en algo agradable delante de los ojos de nuestro Señor. Y es ahí cuando las personas en la calle, cuando se muestra el verdadero testimonio, que lo hemos oído también, hermanos, que incluso no tenemos que abrir la boca, sino que las personas se dan cuenta del cambio que ha habido en nuestra vida. Y dicen, bueno, aquel ya no parece el mismo, aquel parece una persona completamente diferente, aquel que antes era adúltero, aquel que antes era fornicario, aquel que antes era borracho, aquel que antes era drogadicto, ¿qué le pasó? ¿Por qué ya no es así? ¿Quién diría que esa persona en algún momento podría cambiar? Pero luego están, hermanos, como aquellos del renacuajo y el sapo, siempre haciendo el símil. El sapo, hermanos, lo miramos y no es un animal bonito también de ver. A mí se me ponen un sapo y un renacuajo, yo prefiero escoger al renacuajo que al sapo. Pero ¿qué culpa, hermanos, tiene el pobre sapito? Dirán ustedes, ¿por qué eso? Pero es para ilustrar, hermanos, es para que quede un poquito más claro lo que nuestro Señor nos quiere decir. Pero ¿cuál es el símil de todo esto, hermanos? Que mucha iglesia conociendo a nuestro Señor, que mucha iglesia yendo a la congregación, que mucha iglesia, entre comillas, que fue libertada, que mucha iglesia que, entre comillas, es libre, pasó de ser ese renacuajo a ese sapo. Pasó de ser una cosa que antes era fea a algo que ahora es aún más feo. Pasó de caminar en pecado y ahora camina en más pecado, en más muerte. Se está hundiendo más en ese lodo cenagoso de que en algún momento nuestro Señor lo sacó. Y, hermanos, con esto no necesariamente quiere decir que van a ver a esta persona que está en peor estado en la calle, o la van a encontrar tirada o en algún lugar, sino que incluso puede estar aquí, hermano, sentada. Puede estar aquí, no necesariamente, como lo digo, tiene que estar allá tirada en la calle para mostrar qué es lo que verdaderamente está pasando dentro de ellos. Dentro de ellos, como les decía, hay pecado, dentro de ellos solo hay muerte, dentro de ellos hay tormento, hay amargura, hay tristeza, hay odio, hay resentimiento, hay pecado oculto ante los ojos de los demás, ese pecado que nadie ve, que nadie se da cuenta, que solo yo conozco, pero lo quiero seguir haciendo porque me da deleite, porque me gusta. Y están aquellos, hermanos, como el ejemplo o el símil del agua también, que el agua vuelve a ser agua. Aunque vengan a la congregación y nuevamente, aunque entre comillas fueron liberados, aunque entre comillas fueron transformados, aunque entre comillas han sido libertados,
no se ve ningún cambio en la vida de la iglesia, en ese grupito de iglesia, hermanos. El único cambio que ahora pasó es que ahora todos los domingos tiene que ir a la iglesia. Otro de los cambios es que ahora puede orar. Otro de los cambios es que ahora levanta las manos cuando adora. Otro de los cambios es que ahora lee la palabra. Pero igualmente entran en fornicación, entran en adulterio, en mentira y en todas esas cosas que conocemos que vienen de parte de la carne, hermanos. Entonces los tres símiles, de la oruga a la mariposa, lo que hace el espíritu; del renacuajo al sapo, lo que hace la carne y el reino de las tinieblas; y el agua vuelve a ser agua, donde no hay ningún cambio, hermanos, aunque entre comillas sea hijo de Dios, sea cristiano, sea servidor, sea líder, sea aquí, sea allá, hermanos. Y otro de los grandes problemas, hermanos, es que no quieren darse cuenta de la misericordia que Dios tiene para la iglesia, hermanos. No quieren darse cuenta que todavía están de pie por la misericordia de nuestro Señor. No quieren darse cuenta que todavía siguen en la tierra, porque nuestro Señor todavía está dando esa oportunidad de arrepentirse, esa oportunidad de doblegar su vida. Pero no quiere, hermano, la iglesia no quiere. La iglesia ya se acostumbró a vivir tanto en el pecado, la iglesia ya se acostumbró tanto a ese deleite carnal que tiene, y hay un problema serio, hermanos, que puede que en algún momento mucha iglesia esté pasando por todo eso, esté en fornicación, esté en adulterio, esté en aquí, allá, y en algún momento se pongan a pensar: bueno, yo estoy en esto, estoy en lo otro, pero yo sirvo a Dios, yo voy a la congregación, a mí no me ha pasado nada, yo no me enfermo todavía, yo tengo trabajo, a mí no me falta la provisión. Entonces lo que debo estar haciendo delante de nuestro Señor entonces no debe estar tan mal. Tengamos ojo, hermano, ojo con todo eso, porque esas ya son ideas que Satanás empieza a meter en nuestra mente para que nosotros empecemos a transformar esa mente que nuestro Señor antes nos había renovado. Hermanos, este mensaje no es un mensaje para la humanidad. Este es un mensaje para la iglesia del Señor, hermanos. Porque la iglesia descuidó al Espíritu, y como consecuencia de ese descuido que ha tenido del Espíritu es que todas esas cosas están pasando en la iglesia. Con estas personas, hermanos, y si en algún momento alguno de los que estamos sentados aquí nos ha pasado por la cabeza eso de que no nos pasa nada y aún seguimos en pecado, no se dan cuenta, hermanos, de la misericordia, los ojos completamente vendados, los oídos completamente sellados por el reino de las tinieblas. Y por eso, hermanos, en mi oración siempre está, yo le pido a nuestro Señor que si hay algo que aún no comprendo, que si hay algo que aún no alcanzo a ver, que no está en la voluntad, que no está en el orden correcto, pero que no lo veo todavía, que nuestro Señor lo revele. Y eso es lo que tenemos que tener en cada uno de nosotros, hermanos. Siempre pedir ser mejores, siempre pedir esa revelación de nuestro Señor, siempre pedir esa voz de nuestro Señor para que nos revele qué es aquello que no estamos haciendo bien, pero por tener al Espíritu tan pequeño estamos tan cegados, los oídos tan tapados, que no nos fijamos de eso que estamos haciendo. Y cuando nuestro Señor viene y quita esa venda, venimos y nos damos cuenta y decimos: ¿Cómo pude hacer eso? Si estaba tan claro, si estaba tan sencillo, si ahí lo tenía. Como les decía, si el zapato lo tenía en la mano, ¿cómo no me pude dar cuenta de eso? Son cosas, hermanos, que nuestro Señor quiere en su iglesia, pero no van a pasar si el Espíritu no está habitando. Isaías 32, hermanos, siempre ahí mismo. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oíd confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. El Señor hablándole aquí a las mujeres, ¿verdad, hermanos? No, hermanos, es a la iglesia que le está hablando en estos momentos el Señor aquí. Aquí la iglesia no le está hablando ni a las mujeres, como dice, no le está hablando
¿Qué más dice? Levantaos, mujeres indolentes, hijas confiadas. Si no es a la iglesia, hermanos. Y le está preguntando entonces, iglesia, ¿por qué se acomodó tanto la iglesia? ¿Por qué mi iglesia se confió tanto? ¿Qué le pasó a mi iglesia? ¿Por qué confían ahora en ellos mismos? ¿Por qué siguen creyendo que su pecado no va a traer ninguna consecuencia? ¿Por qué lo siguen creyendo así? ¿Qué es lo que le está pasando a la iglesia? Se han vuelto, hermanos, perezosos espirituales. Y por eso, hermanos, el espíritu no puede permanecer en la iglesia. El espíritu no puede estar ahí. Y una vez el Señor, hermanos, diciendo a la iglesia, iglesia, ¿dónde está mi espíritu? ¿Dónde está mi espíritu? Porque el Señor no está viendo frutos en su iglesia, el Señor no está viendo cambio en su iglesia, el Señor no está viendo transformación en su iglesia, y el Señor quiere que eso pase ya, hermanos. Eso ya no puede seguir así, la iglesia ya no puede seguir caminando igual, porque ¿qué de ahora si el Señor decide raptar a su iglesia? ¿Qué va a pasar con aquellos en los que no hubo transformación de ningún tipo? ¿Qué hubo en aquellos que son como que el agua sigue siendo agua, siguen siendo igual como eran antes, como lo son ahora? ¿Qué va a pasar de aquellos que pasaron de renacuajo a sapo? ¿Por qué desperdician el regalo que yo les hice? Dice el Señor. ¿Por qué lo desperdiciaron? ¿Por qué lo toman por poco? ¿Por qué prefieren esos deleites carnales, esos deleites temporales, esos deleites momentáneos? ¿Por qué no prefieren ese deleite que es a la eternidad? Ese deleite que lo van a tener aquí en la tierra y lo van a tener a la eternidad allá conmigo. ¿Por qué no prefieren eso? El Señor, hermanos, quiere derramar del Espíritu en su iglesia, pero solo va a ser derramado, hermanos, en aquellos que viven en obediencia. El Espíritu solo va a ser derramado en aquellos que van a la palabra y la hacen realidad en sus vidas. Va a ser derramado en aquellos, hermanos, que salen de esa comodidad. El Espíritu va a ser derramado en aquellos que ya no se vuelven perezosos, que ya no se vuelven haraganes al Espíritu. Va a ser derramado en aquellos que abandonan y rompen toda confianza que han establecido con su carne, con esos deleites carnales, hermanos. Va a ser derramado en aquellos que buscan un corazón contrito y humillado delante de nuestro Señor. El Espíritu va a ser derramado en aquellos que estén dispuestos a obedecer y aceptar la voluntad de nuestro Dios. Y finalmente el Espíritu va a ser derramado en aquellos que también piden que el Espíritu sea derramado en sus vidas. Ahí es donde va a ser derramado el Espíritu Santo, hermanos. Yo espero que le hayan prestado mucha atención a este tema, porque el Señor una vez más nos está diciendo que es el Espíritu que tiene que estar en cada uno de nosotros, pero el Espíritu ha sido abandonado por la iglesia. Antes de concluir, hermanos, con este tema, hago unas preguntas. ¿Hemos caminado, hemos vivido, nos hemos movido en el Espíritu? ¿Hemos atendido al Espíritu de Dios? ¿Qué hemos hecho, hermanos, para apagar el fuego que nuestro Señor ha puesto en nosotros? Ese fuego que es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Hemos sido llenos del Espíritu Santo, pero de una manera real y que transforme nuestras vidas? Preguntémonos, hermanos. Y especialmente, hermanos, con esto, ¿qué hemos hecho para apagar el fuego que nuestro Señor puso en nosotros? Esas cosas sutiles que parecen que no nos hacen nada. Esas cosas sutiles que parecen que no le hacen daño a nadie. Esas cosas sutiles que nos dan deleite, pero que no las queremos mostrar a los demás. Vamos a ir a Judas, hermanos, ya para finalizar el tema como conclusión. Con esta cita vamos a concluir. Vamos a ir a Judas. Está ahí en el final del Nuevo Testamento, hermanos.
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos, hermanos, lo que se nos dijo hoy. No lo tengamos por poco. No hoy venimos y mañana ya se nos olvidó qué fue lo que nos dijo nuestro Señor. Tengamos esta palabra permanente en nuestros corazones, hermanos. Hermanos. Los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores y andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Con esto, hermanos, el día de hoy finalizamos. El día de hoy se finaliza con este tema. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién quiere recibir nuevamente ese toque del Espíritu? Levante su mano, no tenga miedo, y levante su mano y déjela ahí. Porque en estos momentos, hermanos, el Espíritu va a empezar a tocar. En estos momentos, hermanos, va a haber libertad. En estos momentos va a haber liberación. En estos momentos, hermanos, va a haber transformación. En estos momentos va a haber sanidad. Y para aquellos hermanos que hemos caminado en la dirección de Dios, va a haber doble porción del Espíritu, hermanos. Entonces, aquellos hermanos que tienen sus manos levantadas, reciban. No soy yo, hermano, va a ser el Espíritu quien va a empezar a tocar a cada uno de ustedes, hermanos. Y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy hemos entendido, Padre, que hemos abandonado tu Espíritu, Padre Santo. En el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Padre. Te pedimos, Señor, que derrames de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros y lo sigas haciendo. Y esa llama, Padre, que tú has depositado en nuestra vida, cada día crezca, Padre bueno. En el todopoderoso nombre de Jesús, que tu Espíritu, Señor, nos liberte, Padre bueno. Que seamos completamente libres y seamos transformados, Padre, y seamos completamente cambiados por eso que tú sabes hacer, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesús, Padre bueno, la honra y la gloria siguen siendo tuyas, Señor. En el nombre de Jesús, amén.